Hola, arrancamos de una vez con esta exploración visual. Si están buscando claridad absoluta sobre cómo funciona realmente el aprendizaje en la primera infancia, llegaron al lugar correcto. Hoy vamos a tomar un texto súper profundo sobre pedagogía en la educación inicial y lo vamos a desmenuzar en algo claro, directo y con muchísima estructura. Nuestra misión aquí es revelar cómo se diseña, literalmente, la magia del aprendizaje, pero sin perder ni una gota del rigor y la profundidad del material original. Así que, vamos a darle. A ver, entremos en materia. Imaginen entrar a un salón de clases de preescolar. Seguramente lo primero que piensan es, ¡wow! ¡Qué espacio tan bonito, lleno de colores y súper bien decorado!, ¿verdad? Bueno, esa es exactamente la ilusión que vamos a desmontar hoy. La realidad pedagógica es que el ambiente escolar no es solo una cuestión de estética, para nada. Lo que parece simple decoración es, en el fondo, una maquinaria pedagógica súper profunda. Hablamos de un entorno de aprendizaje activo, pensado y diseñado milímetro a milímetro con una intención clarísima. Entonces, al observar un aula, la gran pregunta que nos cae de peso es, ¿estamos viendo un simple telón de fondo donde los profes dan sus clases? Y la respuesta corta y contundente es un rotundo no. A lo largo de este análisis, vamos a sacar a la luz toda esa estructura oculta que está ahí, a simple vista. Resulta que el aula organiza lo que los niños pueden hacer, regula cómo interactúan y, escuchen esto, literalmente facilita o limita su autonomía. Es así de poderoso. Para organizar este viaje, nuestro mapa de ruta va a tener 3 paradas fundamentales. Primero, el ambiente como instrumento. Segundo, la diversidad estructural. Y tercero, la evaluación como escucha. Sencillo y al grano. Empezamos entonces con nuestro primer punto. El ambiente como instrumento. Ok, aquí necesitamos hacer un clic mental. Tenemos que dejar de pensar en qué bonito está ambientado y empezar a pensar en el diseño intencional de estas condiciones pedagógicas. Para lograr esto, hay que entender un concepto que es clave, el currículum oculto. Fíjense que esto no está escrito en ningún manual ni en la planificación de la clase. Es básicamente todo ese conjunto de interacciones que pasan en el patio, en los pasillos, cuando hacen la fila. Incluye cosas como la expresión en la cara del docente, la distancia física, lo que llamamos proxémica y hasta el tono de voz. Es en este nivel, digamos, invisible, donde de verdad se juegan las relaciones, tensiones y los aprendizajes que más van a marcar a los estudiantes en su ciclo escolar. Ahora, lo que resulta fascinante de todo esto es ver el impacto real de ese currículo oculto. Miren, estándares internacionales importantísimos como los de la NEAC, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños, nos dicen que estos primeros contextos moldean directamente cómo los niños aprenden a tratar a los demás y cómo esperan que los traten a ellos. Esto es literalmente lo que define si creamos un ambiente de respeto y pertenencia o, por el contrario, si dejamos que se cuelen dinámicas de exclusión. La educación inicial tiene el deber sí o sí de construir comunidades donde todos se cuiden de manera equitativa, porque cuando un niño siente que pertenece, su motivación para aprender simplemente se dispara. Y todo esto que estamos hablando encaja perfecto con la perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. Según esta teoría, el ambiente jamás, pero jamás, es una entidad autónoma que hace el trabajo por sí sola. Es un instrumento de mediación pedagógica con una intención brutal. Al final del día, son el niño y el docente quienes al interactuar dentro de ese espacio tan bien pensado, generan el significado y construyen el aprendizaje. Es un trabajo en equipo continuo. Para bajar esto a la realidad, un ejemplo clásico son los rincones de aprendizaje. Digo, salta a la vista que no son solo esquinas con juguetes, ¿verdad? Son verdaderos microespacios pedagógicos. Cada rincón tiene su propia vibra, su identidad, un límite de niños que pueden estar ahí, un orden súper específico para los materiales y reglas muy claras sobre cómo participar. Básicamente, le están dando a los niños los escenarios y las herramientas perfectas para aprender a compartir y convivir de manera autónoma. Y bueno, esto nos conecta de manera natural con nuestro segundo módulo, la diversidad estructural. Porque a ver, si el ambiente es una herramienta activa, la pregunta lógica es, ¿exactamente para quiénes se está construyendo? Aquí tenemos que derribar un mito gigantesco. La idea del estudiante estándar no existe. Conceptualmente, tenemos que empezar a ver la diversidad como una variabilidad estructural del aprendizaje. No es una excepción marginal, ni algo rarito, ni una anomalía que haya que esconder debajo de la alfombra. La diferencia es literalmente la norma.
Cada cerebro funciona de manera única, así que el diseño del entorno educativo tiene que reflejar esa realidad ineludible. Entonces, el punto clave aquí es que las escuelas no tienen por qué verse forzadas a elegir entre ayudar o potenciar. Tienen que sostener ambas líneas al mismo tiempo. Por un lado, tenemos el apoyo compensatorio, como las tutorías, que nacen de sentarse a escuchar y diagnosticar qué necesita específicamente un estudiante. Pero por otro lado, está la expansión potencial. Estos son los enriquecimientos diseñados para descubrir talentos y llevarlos al siguiente nivel, manteniendo esa motivación a tope. Es un balance vital. Y si nos preguntamos cómo sostener toda esta arquitectura, el marco más sólido que tenemos hoy en día es el Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA. Sus 3 pilares buscan empoderar totalmente a quien aprende. Número 1, el compromiso, que se trata de fomentar la autonomía y la alegría para que la motivación nazca desde adentro. Número 2, la representación, o sea, darle a los estudiantes múltiples formas de consumir y entender la información. Y número 3, la acción y expresión, que es dejar que demuestren lo que saben de distintas maneras. El DUA hace algo increíble. Cambia drásticamente la pregunta. Ya no decimos, uy, ¿qué le falta a este estudiante?, sino, ¿qué barreras del entorno puedo reducir y qué apoyos puedo diseñar? Para darle un poco más de rigor académico a esta discusión sobre la diversidad, tenemos que citar a Howard Gardner y sus inteligencias múltiples. Muchas veces, la gente piensa que esto es una especie de armazón curricular estricto. Pero de hecho, el mismo Gardner aclara que su idea nació como una teoría psicológica, no como una receta educativa rígida para copiar y pegar. Lo que realmente nos aporta para la práctica de hoy es la idea de la individuación. Enseñar de formas en que distintas mentes puedan aprender. Y la pluralización. Explicar las ideas clave de muchas formas distintas. Así que tómenlo como un referente histórico genial para diversificar, pero no como el único centro de todo el currículo. Claro, cuando empiezas a potenciar toda esa diversidad y esos talentos, surge una necesidad inmensa de tener espacios para mostrarlos. Hablamos de escenarios de visualización auténtica, como las muestras de arte y cultura, las famosas MAC. Estos espacios institucionales le dan un rol totalmente protagónico a la infancia. Hacen que toda esa creatividad, ese lenguaje artístico y las potencialidades únicas de cada individuo no solo se desarrollen a puerta cerrada, sino que sean vistas y valoradas genuinamente por toda la comunidad. Y con esto, vamos a conectar las piezas para pasar a nuestro tercer y último módulo, la evaluación como escucha. Porque si ya transformamos el ambiente y abrazamos la diversidad, la forma en que medimos el aprendizaje tiene que cambiar radicalmente. Aquí es donde entran marcos súper potentes como la enseñanza para la comprensión y el proyecto cero. Olvídense de la típica repetición de datos en un examen estándar. El interés ahora está puesto en los desempeños auténticos. Estamos hablando de actividades en escenarios reales o casi reales que de verdad dejan una huella profunda. Lo que queremos es que quienes aprendan, piensen, analicen, resuelvan problemas y, más que nada, que entiendan no solo el qué están aprendiendo, sino el por qué y el para qué. Eso es comprensión profunda y flexible. Y para llegar a ese nivel, necesitamos lo que llamamos una evaluación multimodal, que se sostiene en 4 patas fundamentales. 1. Las rutinas de pensamiento, que son geniales porque hacen evidente cómo se procesa la información en la mente. 2. El aprendizaje visible, que usa la documentación sistemática para que todos piensen sobre su propio aprendizaje. 3. Aplicar el DUA a la evaluación, asegurando que existan múltiples medios para expresarse. Y 4. La evaluación formativa, que trata de recoger toda esta evidencia diversa para devolver información que sea realmente útil. En resumen, evaluar bien requiere observar, interpretar y darle una forma visible a la comprensión. La gran conclusión de este módulo final es honestamente una filosofía que cambia todas las reglas del juego. La evaluación jamás debería verse como un trámite administrativo aislado o como un simple registro para pasar lista. Evaluar es en su esencia más pura una extensión directa de saber escuchar con atención y documentar con rigor. Es comprender qué nos acaba de mostrar esta persona, cómo lo hizo, qué elementos del ambiente lo hicieron posible y, lo más importante, qué decisiones pedagógicas vamos a tomar nosotros a continuación basándonos en eso. Y así llegamos al final de este recorrido estructurado. Después de revelar toda esta maquinaria pedagógica que suele ser invisible,
desde cómo el diseño del espacio dicta un currículo oculto, hasta entender la evaluación como un acto genuino de escucha profunda, nos queda una reflexión vital. Si evaluar es, básicamente, documentar la vida misma del aprendizaje, ¿qué secretos y qué nivel de potencial nos va a revelar el aula cuando por fin aprendamos a escucharla con verdadera intención? Es una pregunta fascinante para llevarse a casa y aplicarla en cualquier entorno donde queramos que se cultive el conocimiento. Hasta la próxima exploración.